También de la niñez, te puedo decir que tuve la oportunidad también de conocer a Frida Kahlo muy de cerca, porque Frida era prima hermana de mi madre. El padre de mi madre y la madre de Frida eran hermanos. Y entonces mi abuela me llevaba a su casa y me dejaba con Frida porque le decía: Frida, voy a comprar el pan. Entonces, pues yo hacía mis tareitas ahí al pie de la cama de Frida, mientras mi abuela se iba a jugar canasta con las amigotas. Mi abuela, igual que mi abuela, ellos querían la canasta. Decía que iba a comprar el pan. Bueno, pues y nada, que pues yo vengo de una familia así como decía, pues coyoacanera, bicicletera, completamente clase media. En mi casa no había libros, no había nada que identificara de alguna forma esos otros mundos de los que hablábamos hace rato. Sin embargo, cuando llegaba yo a casa de Frida, siendo niño, me daba cuenta perfectamente bien, sin poderlo poner en palabras ni tampoco manejado intelectualmente, que ese era otro mundo, que ahí se movían cosas de otro mundo, de otro nivel, ¿no? Y hoy de grande, de viejo, me doy cuenta cuán importante fue también el contacto con Frida y con su mundo también. ¿Y fue todo ahí en la Casa Azul? ¿Te dejaba en la Casa Azul? Sí, porque estábamos a 2 cuadras. O sea, yo nací en la calle de Londres, en el número 16, a 2 cuadras, más hacia División del Norte. Y cuando entrabas, de repente veías xoloitzcuintles y veías pinturas. Sí, y el Chango, y a Diego Rivera comiendo pasta en su plato, y el Perico con las patas metidas en el plato comiendo pasta también en su plato. Entonces estaba el Perico sobre la pasta y levantaba la pata y comía pasta, y Diego lo hacía a un lado y comía pasta también, ¿no? Wow. En las intimidades de los genios. Y Frida era buena contigo, o sea, pues era su sobrino, ¿no? Sí, era muy linda. Y, en fin, tengo 1000 anécdotas de ella, pero cuéntanos unas poquitas. Cuando me mandaron a hacer el mapa de la República Mexicana, ¿no te cuento? No. Bueno, ese día fui con mi cuadernito a casa de Frida con papel calca y un papel normal. Y entonces me puse a hacer mi tarea ahí abajo de la cama de Frida, al pie de la cama. Habían 2 escalones de madera muy anchos para que las enfermeras llegaran a la altura de donde estaba el cuerpo de Frida. Y esos 2 escalones, por mi tamaño tan pequeño de niño, me servían de escritorio. El escalón 1 de asiento y el 2 de escritorio. Y allí trabajaba yo. Y entonces ese día me puse a copiar con el lápiz el mapa de la República Mexicana, y Frida, a través del espejo que tenía arriba de la cama, me dice: ¿qué haces, Betito? Le dije: el mapa de la República Mexicana, Frida. A ver, préstame el libro, hijo, por favor, así como muy suavecito, ¿no? Entonces me subí por los escalones y le di el libro, y ella me dio el papel y una bloc para que recargara. Entonces, y el lápiz, y me dijo: píntalo. Y ella se quedó con el libro en las manos, así, y yo estiraba las manos para decirle: dámelo, ¿no? Y ella así hacía el libro para atrás, y yo empecé a angustiarme. Me decía: dámelo para hacer el mapa de la República. ¡Que lo pintes, cabrón! ¡Ah! Empecé a llorar así. Y entonces empecé a hacer pues mis garabatos en el papel, ¿no? Y ya que terminé, me lo
y me lo pidió, a ver, dámelo. Este sí es el mapa de la República Mexicana. Me dice, ¿cómo se llama tu pinche maestro? Ah, pues Eulogio Ramos. Y entonces, para el maestro Eulogio Ramos, mapa de la República Mexicana hecha por Roberto Béjar, Frida Kahlo. Y se lo di al maestro, y fíjate qué pasé. Pero, ¡wow! Es que, claro, el maestro pues, dijo que le pusiéramos el papel calca y Frida me puso como campeón, ¿me entiendes? Por estar calcando el mapa de la República Mexicana. Claro, para que saliera de ti como algo fresco, ¿no? Algo fresco, algo está muy... No que fuera yo, no quisiera una cosa automática y tonta, sino que saliera de mí mi percepción de esas líneas que eran el mapa de la República Mexicana. Está muy profunda ese intercambio, ¿eh? O sea, porque ya viéndolo desde el punto de vista desde aquí, pues ella estaba de alguna manera tratando de como de despertar esta frescura, este hacer sin copiar, este hacer como que viene de ti, auténtico. Pues imagínate a un artista gráfico ver que un niño está calcando, bueno, se le paraban los pelos de punta, ¿no? No, qué preciosa Y historia. tú cuéntame a alguien, algo de otro ser extraordinario que por ahora ya vio vivo. Uy, pues es que imagínate, obviamente como en la secuencia que llevamos, pues me la he pasado comentando sobre cada uno de estos seres que llevaron a momentos, muchos de ellos seres muy sencillos, seres que, pues como hablé de los chamanes, por ejemplo, que viven en las laderas de los volcanes, del Popocatépetl. Sí, claro. Hablé de muchos seres que realmente me fueron de alguna manera enseñando con su frescura y con su vida tan libre y a lo mejor tan sencilla, independientemente de si tuvieran o no dinero, educación, que era posible sentir en el corazón un camino que uno quisiera seguir y de pronto verlo reflejado en algún otro ser que te dice, sí se puede, yo lo hice, o no sé si lo hice o no lo hice, pero aquí estoy. Y Bueno, eso es... imagínate, imagínate la trayectoria y el background de un chamán. Exactamente. Y tener contacto con estos seres que se entregaron décadas atrás a un camino profundamente espiritual y en muchos casos con una conexión tan legítima que beneficia a toda su comunidad, definitivamente, porque hay de hecho enfermedades, males. Conocí a estas personas de verdad, por suerte, siendo de México en tantos diferentes estados, que curan males que los doctores de blanco, como así les llaman, ni saben que existen y que te van a llenar de cosas y te van a decir, pero no te van a saber curar porque no creen ni siquiera que existan estos males. Entonces, hasta ese nivel de una medicina, se podría decir que fundamentalmente útil e importante. Entonces, obviamente, en cuanto conocí a Shodo Harada Roshi, que es como parte de esta conclusión quizá de esa pregunta que me hiciste, porque ya nada más queda la persona que me llevó a Japón de alguna forma. Una vez que conocí a Shodo Harada Roshi en el año 2000, pues mi vida se llenó de una persona extraordinaria tras otra, porque estos seres, como tú sabes, es lo que atraen y de todo el mundo, es más bien, híjole, ahora sí que en dónde empieza y en dónde termina, porque son audiencias bueno, visitas y yo la verdad he tenido mucha suerte de poder acompañar a Roshi en muchos viajes internacionales y de pronto de ver que si hay alguna escala de 2 horas y media en cualquier lugar,
en esas 2 horas y media ya hay un grupo de personas tratando de que en ese ratito lo puedan ver, le puedan hacer preguntas o le puedan ofrecer regalos. Imagínate, ya para esa conexión con tantos seres es increíble, es increíble. Así que desde este punto, desde este momento, es muy especial lo que me sigas contando, porque siento que es gracias a estos seres que podemos tener tantas coincidencias. Hace un momento que me describiste a los chamanes de allá del Popocatépetl, me acordé también de otro personaje extraordinario que cruzó, bueno, que tuve la fortuna de cruzarme con ella, fue con María Sabina. Era yo muy chico. ¿Qué? ¿Conociste a María Sabina? No, pero sí, no solamente la conocí, sino que estuve en su casa, en Huautla, en la época aquella, la época grande, ¿no? La época de oro, de todo eso. Y evidentemente, pues iba yo porque aquello estaba como de boga en todo el mundo, pero yo no tenía la menor idea a qué me iba yo a enfrentar. Y tuve la fortuna de hacer el viaje de hongos alucinantes con ella, y con sus cantos y con su mundo, en su pequeño lugar a donde vivía, una casa indígena, ¿no? Una casa pues, mazateca, ahí dentro, en la noche, ¿no? Y recuerdo muy bien sus cantos. Vaya, no los recuerdo los cantos, pero recuerdo los ritmos y recuerdo cómo esos ritmos me iban induciendo mientras hacía efecto la psilocibina en mi cuerpo. Fue una experiencia extraordinaria, muy, muy fuerte, experiencia que por su tremendez nunca más volví a repetir, pero sí vuelvo a repetir lo que te dije hace rato, indiscutiblemente hay otros mundos, ¿no? Pero todos están en este. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era ella contigo? Bueno, era una mujer mínima en el sentido de que eh, vivía, toda ella era una especie de huesos tapados con un chal, ¿no? Como si no tuviera carne, que fuera huesos y piel, así de delgada era, ¿no? Y pues se comunicaba conmigo a través de uno de sus sobrinos o de sus hijos, ya no me acuerdo. Ella hablaba mazateco y el sobrino medio hablaba español, medio. Y en algún momento del viaje, del trance, se estaba moviendo mi lengua hacia adentro y entonces el ayudante de María Sabina me metió una piedra de río en la boca para que no me fuera yo a ahogar. Me abrió la boca fuerte y me metió una piedra húmeda y con sabor a tierra y a agua de río. Y escuchaba sus cantos. Y luego, bueno, pues todas las cosas de alucinógenas que fueron las primeras, pero después ya no eran imágenes, eran nada más sentires y unas percepciones de sentimiento brutales, ¿no? Pero bueno, eso es otro mundo. Pues, nada más pasemos cerca, pero indiscutiblemente un ser extraordinario al que tuve acceso. Claro, y ella, yo creo que era de estos seres que también se sienten como también de otro mundo, ¿no? Que se veía mínima, pero en su espíritu ha de haber sido muy fuerte, ¿no? Muy Me acuerdo poderosa. que cuando en algún momento, cuando estaba haciendo sus rezos, ahí está. Esto repetido miles de veces. Y de repente sentí como que María Sabina tenía la cara, el chal, y que lo de abajo
no era un cuerpo humano, sino que eran pequeños leños húmedos que formaban esa especie de cuerpo, pero que eso no existía. Eso imaginaba mi ser ya en el trance, que era como una especie de torre hecha a base de pedacitos de madera de campo, de como los indígenas recogen leña para poder hacer su fogata, ¿no? O sea, unida a la tierra de la manera más fuerte. De alguna forma, piensa en la profundidad, porque eso es lo que uno trata de hacer con la práctica espiritual. El de alguna manera romper esta visión errónea que tenemos de que somos cuerpo y volvernos estos seres tan sutiles, tan sublimes, tan ligeros, que podemos ser cualquier cosa, especialmente lo que nos conforma, que son la tierra, el Sí. viento, el fuego, el aire, la naturaleza. Otro personaje maravilloso. ¡Wow! Muchos años después, eh, hice una vez una película corta que se llamó Meditaciones sobre mi muerte futura, que era el título de una obra de Froberger, de un artista barroco, y sobre la temática de ese concepto hice una obra como coreográfica y con colores y cosas, y ganó el primer premio cuando las Olimpiadas de las obras cinematográficas hechas exprofeso para, ¿no? Y en esa ocasión, en esas Olimpiadas vino también Marcel Marceau, y Marcel Marceau, después lo supe, tuve la oportunidad de ver mi película y a través de las gentes de gobierno me contactó. Y entonces fui a su hotel, que estaba hospedado en la Casa de Cortés, allá en el centro. Me recibió, ¿no? Sabía yo francés, entonces me pude comunicar directo con él. Y me dijo, la película que hiciste es extraordinaria, pero quiero pedirte un favor. Quiero que vayas a Francia y trabajes conmigo un par de meses, porque quiero que volvamos a hacer esa película, pero conmigo, así me dijo. Entonces, claro, me impactó muy fuerte, ¿no? Pero le dije, maestro, ¿pero por qué repetir una película? ¿Por qué no hacemos otra? Vamos a hacer otra con usted. Y no, dice, yo quiero esa película conmigo. Era yo muy joven en aquel entonces insistí mucho. Y claro, no se hizo nada, porque él quería repetir esa película con él. ¿Cómo se llamaba? Meditaciones sobre mi muerte futura. Sobre mi muerte futura. ¡Wow! Es que está increíble. Pero fíjate cómo desde entonces las conexiones eran eso es Zen, eso es Zen. Meditación. Eso es Zen, es que es lo que te dije, que a ver, necesito volver a oír porque eso es lo que nos pasamos meditando. Exactamente. Pero hay una obra que se llama Meditaciones sobre muerte futura. Y sin embargo, no usé la música, sino nada más el concepto. Y la música fue una fracción de una obra de Anton Weber, cortísima, de 3 minutos, maravillosa, que fue lo que sostuvo toda la película, ¿no? Pero bueno, otro de los seres extraordinarios que tuve la oportunidad de rozar, ¿no? Carmen, me imagino como los mundos estos del espacio, que es el planeta y los asteroides, cómo de pronto se cruza uno, ¿no? En el camino, así se siente con todos estos seres divinos. Y después apareció ello, ¿no? Ello, nuestro querido Ello, que yo cada vez lo siento más cerca y que en ese punto, para que veas, estamos totalmente conectados. Yo recuerdo el primer session que hicimos en el Ajusco, ¿sí? En tu casa, ¿sí? hace muchos años, no sé si hace 8 años, 10 años,
la Ya verdad no no sé recuerdo cuántos. bien, pero ¿Hace fue el cuánto? primer retiro que hicimos ahí en tu casa y me acuerdo que de pronto sacaste el Han, que es el tambor de oración como este que está aquí, que les voy a enseñar. Aquí Está está, por pintado, favor. ahí está el tambor, pintado Aquí Shodo está Harada aquí. Roshi. ¡Oh! Y que lo desempolvas y me dices, aquí está el Han. Y yo de verdad sentí toda una fuerza tan grande y pensé, es que por eso está aquí el Han. Es como si ello hubiera sabido perfectamente que el momento iba a llegar en donde casi era lo único que faltaba. Habíamos conseguido todo para el retiro, pero faltaba un Han y yo ya iba a improvisar con una cuchara de la cocina y de repente me sacas el Han y me dices, aquí está este. Y que lo veo y digo, esto es el Han de Ello Takata Roshi. O sea, este es el Han. Y Y ya me dice, por así la parte es, de una atrás vez vino y me lo dejó. Y me acuerdo que ese es el Han que tocamos en ese retiro. ¡Wow! estaba, no sé si recuerdes que era una madera gruesísima, pero gruesísima. Gruesísima. Y del lado de donde tocaban el Han, digamos, su monasterio, ya tenía una oquedad de tanto golpe en la madera, ya había una especie de, de- de- de eso, o una oquedad, ¿no? De tanto golpe. Fantástico. Pero bueno, pues otros. Una historia interesante que tengo para compartirte, porque nos has hablado ya de Ello Takata y ojalá que podamos seguir hablando más, porque es de verdad de estos seres que vale la pena, sobre todo teniendo esta entrevista en México y siendo que pues transformó de muchas formas el tejido que hasta ese momento había. Fue de estos seres que realmente ha dejado una huella muy profunda y sigue siéndolo. Sí, se sigue, digamos, de alguna manera su reverberación sintiendo en tantos lados. Y yo recuerdo, yo no sabía absolutamente nada de ello, Takata, a los años cuando llegué a Japón y había momentos en los que si te tocaba cocinar, bueno, eso ya ahora Roshi no creo que tenga tiempo de hacerlo, pero en su momento te ofrecía un té, siempre al kenso, o sea, la persona encargada de la cocina del día, en la tarde, antes de que empezara el sazén de la tarde, te ofrecía un té. Y en esa ocasión recuerdo, yo estaba muy recién llegadita y muy emocionada de que el Roshi de pronto me estuviera sirviendo un té. Y me dice, yo te estaba esperando. Y yo así, ¡oh! O sea, se me hizo así casi todos mis libros de Carlos Castaneda, pero pues como estás ahí no puedes tú pensar eso porque en ese momento te deja de hablar o como te puede ver muy bien si estás pensando, yo nada más me enfocaba, me acuerdo perfectamente en mi dulce de no pienses, no pienses, no pienses, como buena estudiante. Y me dice, aquí tengo a Estados Unidos, a Europa, Alemania, bueno, todos los países, y pensaba, ¿dónde está México? ¿Cuándo va a llegar México? ¿Por qué no llega México? Y yo así, oh. Y me dice, y aquí está México, llegó México. Y yo pues no tenía ni idea. Y en eso se pone muy serio y me dice, México es un país con la que tenemos una gran conexión kármica. Toda la vida he esperado, con, digamos, con mucha emoción cuando podía llegar a esta conexión de México de vuelta. Y que me cuenta. No, de repente me dice, un momento, y se va corriendo. Y yo así, wow. Y regresa con la foto esta, tan famosa de Ello Takata, en Oaxaca, Ah, con su ah, maestro, ah, llamada Mumon Roshi, ah, llamada Mumon Roshi los dos, y me quedé así, y me dice, mi maestro, llamada Mumon Roshi, ama México, amaba México, no se quería regresar, y desde que soy muy joven, toda mi vida he escuchado grandes historias de sus viajes a México. Y ahí estaba mi hermano del Dharma, Ello Takata.
Y él y yo, como he comentado, él me decía, somos muy similares porque es justamente 12 años mayor que yo. Por Así lo es. tanto, los dos somos dragones, me dijo. Y los dragones tenemos temperamentos y vidas muy similares. Y yo siempre me he sentido muy conectado con ello, Takata. Y por eso preguntaba, ¿por qué no llega a México? Y me quedé así, wow, y una Estuvieron parte de mí juntos, lo... Uh-huh. estuvieron juntos. Vaya, y cuando En el llegó mismo monasterio. Uh-huh. Nada Roshi, ellos ya tenía mucho tiempo en el monasterio y era también, estaba en la cocina, era el que cocinaba en el Uh-huh. monasterio allá en Japón, joven, ¿no? Claro. Y lo que quiero decir es que en ese momento, obviamente, pues la vida en un monasterio zen tradicional japonés es muy intensa y yo de verdad de repente sentía que, pues, que me iba a regresar. Y fueron este tipo de verdad, después de ese té, era mi mamacita, si estabas considerando soltar la toalla, menos, ahora sí que menos, porque yo pensaba, bueno, no, yo pensaba, no, se confundió. El mexicano o la mexicana que estaba esperando no tarda en llegar, yo no puedo ser. Yo trataba de escabullirme, ¿no? Pero obviamente, pues, digo, no, yo creo que obviamente está por llegar, eso no tiene que ver conmigo, pero sí me llenó de un valor y de una fuerza y sentí de verdad el apoyo de Takata Roshi, o sea, de verdad ese apoyo, por eso yo le digo Roshi, porque para mí realmente su esencia de alguna manera a partir de esa conexión que hizo Harada Roshi con México, conmigo y con Sogenji, literal Rinzai Zen japonés, sentí un apoyo tan profundo, casi que pude aguantar mucho mejor las largas jornadas y demás, y es por eso que es para mí tan especial conocer lo que sea de este ser que tanto me ha acompañado, digamos, de corazón a corazón. Sí, sí, sí. Nunca, nunca pensé que pudiéramos hacer una conversación viajando a través de seres extraordinarios como lo hicimos hoy. Qué importante es, ¿no? Qué importante es, porque mira, ahora y sinceramente yo lo veo, todo mundo estamos en la adicción del recibir contenido y entretenimiento y videos y tantas cosas que en realidad ya ni siquiera nos hablan de esa posibilidad de nosotros mismos convertirnos en seres extraordinarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no establecemos estas conexiones reales? Y es parte de lo que a mí me apasiona de este proyecto, de decir, a ver, vamos a ver realmente qué es lo que está pasando, no nada más lo que nos quieran dar ya digerido de que si que todo este rollo de los artistas y de las cantantes y de que su vida y que si sus TikToks y que ahora todo se vuelve eso. Y vamos, por favor, abriendo algunas capas y asomándonos más hondo, porque de que hay más hondo, hay más hondo. Y de que hay más sentido, también lo hay. Solamente hay que también, pues, establecerlo y llamarlo como tal. Ahora que hemos estado tanto tiempo confinados por el asunto de la pandemia, de pronto esta meditación que hoy hicimos de pasear de la mano de seres extraordinarios, nos damos cuenta que en efecto podrá haber mucho internet y podrá haber mucho formas modernas de comunicación, pero el mundo, digamos, presencial es un mundo insubstituible. No porque yo sea una gente negada a utilizar los medios modernos, como en este momento que estamos haciéndolo a través de Zoom, pero a través de Zoom estamos intercambiando sentires y haciendo razonamientos respecto al pasado, etcétera. Pero lo que sucede entre dos seres que están enfrente, independientemente de lo que verbalicen, hay otras muchas energías que se están dando. El jara, el ki, y todas esas cosas no se dan si no estás presencial, ¿no? Claro. Y, El en, hay una palabra japonesa, en, que son estas conexiones kármicas.
que Así cuando es. se enfrenta el ser completo, digamos que a veces en ese momento se dispara, digamos, esa unión y Esa, se ese forman, cambio de energías, ¿no? exacto, y se forman líneas eternas, que Sí, de hecho si a mí me preguntas, yo diría, siempre nos hemos de encontrar. sí, Siempre nos hemos de encontrar porque así es como nos hemos venido encontrando. Y ahora cada vez me queda más claro de que me falta aclarar, me falta muchísimo, pero ahora lo veo con tanta claridad como siempre nos hemos de encontrar y reencontrar una y otra vez. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para sí, darle vida, para darle voz, para darle canción a lo extraordinario. sí, Porque eso es lo que somos los seres humanos, somos este canto de la evolución que puede conocerse a sí misma y realmente ser esa bella melodía de que lo extraordinario es y es eternamente es. así Entonces, es. con esto a mí me llena de motivación de sentir estas líneas ancestrales que están en cada mano, en cada célula, en cada palabra, porque estos seres nos forjaron, nos siguen forjando y nos acompañan. Y al mismo tiempo estamos nosotros forjando a los demás.